todas las personas que nos están acompañando hoy en esta actividad. Llegamos a este informe. Marcela me dice que está silenciada. Em, Llegamos a esta actividad después de un enorme esfuerzo que se hizo durante varios meses con unas 1.650, casi 1.700 personas que participaron en 20 provincias del país y que trabajaron bastante para que pudiéramos concretar este informe. Quiero decirles que no podemos abstraernos de la situación que está viviendo nuestro país. Hoy, respecto a la cantidad de fallecidos por el coronavirus, se anunció el récord de 537 fallecidos. Realmente esa es una situación que nos condiciona fuertemente. Y en este caso, que nosotros vamos a dar a conocer un informe particular sobre un recorte de la realidad, no quiero que el recorte indispensable que hacemos de distintos aspectos de la realidad para poder analizar, para poder eh, profundizar en el conocimiento de distintos aspectos de la evolución de nuestra sociedad. Esos recortes indispensables no nos tienen que abstraer de la situación general y de los condicionantes principales que sobrevuelan sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pies, sobre todo nuestra conformación como sociedad y como persona. En este caso, eh, hay una situación que es la del aumento permanente de contagios que ha adquirido en estos días un aumento, un incremento inusitado y de alguna manera, por lo menos en la magnitud y en la escala que va adquiriendo de manera impredecible en la forma en que se va escalonando. Dicho esto, quiero decirles también que este relevamiento que hemos hecho y que cuyos resultados hoy vamos a informar, se hicieron en condiciones que estuvieron atravesados por distintos momentos de la crisis, de una parte de la crisis que había sido heredada de los procesos del 2018-2019 fundamentalmente, y que obviamente se agravaron en el año 2020 con la llegada de la pandemia. El INDEC informó a finales del año pasado un crecimiento de la pobreza y de la indigencia respecto a la primera parte del mismo año. Eh, y voy a referir fundamentalmente a la indigencia, que tiene que ver con que tiene relación directa con algunos aspectos investigados y que hoy estamos mostrando los resultados, que tienen que ver justamente con la malnutrición. La indigencia que caracteriza a las personas y a las familias que no tienen recursos suficientes para poder comprar sus alimentos básicos durante un mes, creció durante el mismo año 2020 de 8,2% de la población, del total de la población de nuestro país, a 10,5%. Solo en 6 meses creció 2 puntos. Cuando hablamos de crecimiento de 2 puntos, por supuesto, siempre hablamos y reafirmamos de que estamos hablando de cientos de miles o de millones de personas que están viviendo una situación más aliviada y que por las condiciones que tuvimos como sociedad, como país y como mundo durante el año pasado, esta situación se agravó para los que ya vivían en esa situación y
un conjunto de personas, cientos de miles de personas que no estaban en esa situación, pasaron durante el año 2020 a vivir esa situación de inseguridad alimentaria. Esto obviamente tiene una relación directa con lo que hoy vamos a conocer de nuestro informe, que hace a la evolución de las situaciones de malnutrición en niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el país, sobre todo en las familias de menores ingresos, en las familias que viven las situaciones más complicadas. Son las familias que deben concurrir diariamente o semanalmente a los comedores comunitarios para obtener una ración de comida que complete mínimamente una alimentación básica para su familia porque no tienen los recursos para obtenerlos permanentemente. En ese espectro, que son familias que fundamentalmente están, muchas de ellas, recibiendo asignaciones sociales, es que se vive la problemática que vamos a describir ahora con el informe que estamos dando. Al igual que el informe anterior que dimos a conocer a principio de año, el índice familiar de acceso a la alimentación, en general lo que ha sucedido es que una cantidad de transferencias de renta, una cantidad de transferencias directas desde el Estado Nacional a la familia y a las personas para tratar de paliar esta situación, sobre todo en la segunda parte del año pasado y principio de este año, esos ingresos extras que fueron entrando a los hogares por una ventana, por una puerta, terminaron escurriéndose por otra ventana a través de el aumento permanente de los precios de los alimentos, que aún hoy sigue castigando a los presupuestos de las familias, de todas las familias del país, pero en particular afecta a estas familias de menores ingresos. En ese contexto es que estamos haciendo este relevamiento, por supuesto también en condiciones difíciles porque son todas eh, entrevistas presenciales, entrevistas de contacto y las personas que hicieron el esfuerzo de realizar todo este relevamiento tuvieron que cumplir con una serie de protocolos, tuvieron que tener todos los cuidados indispensables y necesarios, pero que en realidad son cuidados y protocolos a los que están muchos de ellos y ellas habituados y habituadas porque son las personas que atienden los comedores comunitarios todos los días durante todo el periodo de la crisis, cocinaron, entregaron alimentos y entonces eh, ejercitaron esa actitud solidaria permanente en las peores condiciones de la crisis que nos atraviesa. Hoy estamos, por eso empecé recordando cuál es la situación que vivimos respecto al coronavirus. Hoy estamos a la cantidad de fallecidos por el coronavirus, hoy estamos en la antesala o ya transitando una segunda ola que es mucho más dura, que se presenta mucho más difícil, que se presenta mucho más complicada y que hoy por hoy todavía claramente no está encontrando techo. Eh, en ese contexto es que seguimos trabajando. Todas las personas que están aquí presentes han hecho contribuciones fundamentales para que hoy pudiéramos tener este informe que esperamos realmente que sea un aporte a las políticas públicas para desarrollar las políticas públicas con mayor amplitud y mayor profundidad. Quiero por último agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y en particular al ministro Daniel Arroyo, que hoy no puede estar presente y que va a estar sí representado por la compañera Marcela Rebón y por el compañero Martín de Paula,
que están hoy en representación del Ministerio de Desarrollo Social para recibir los aspectos, para escuchar los aspectos centrales del informe y trasladarlo al ministro y al conjunto de los funcionarios que componen ese ministerio. Entonces, le pasamos el mando, la palabra a la compañera Laura Lonati, que junto a Federico Ramírez va a nadar el informe sobre la situación nutricional entre los niños, niñas y adolescentes en los barrios donde hicimos el relevamiento. Y previo a eso, damos una pequeña presentación de 4 minutos del video institucional que preparamos para este informe. Desde ya, muchas gracias. Y ahora comenzamos con el video y la presentación. Indicador barrial de situación nutricional. Presentación de los resultados primer semestre 2021. En el marco del Observatorio Argentina contra el Hambre, se llevó adelante un proceso de investigación, acción participativa, que fortaleció redes barriales de vigilancia nutricional. ¿Qué nos aporta el relevamiento de talla y peso? Describe en tiempo real el avance estructural de la malnutrición en niñas y adolescentes que concurren a comedores. Actualiza indicadores antropométricos locales en el marco de la pandemia de COVID-19. Enciende alertas que indican cómo afecta la malnutrición a cada grupo etario. Señala prioridades donde deben actuar las políticas públicas para interrumpir la inseguridad alimentaria. Construye un mapeo territorial de comedores. Nominaliza allí a niños afectados por una alimentación inadecuada a fin de que sus familias sean incluidas en programas alimentarios y estrategias nutricionales. ¿Cómo construimos este indicador? Con la antropometría, que es un sistema de mediciones del cuerpo que utiliza técnicas sencillas de bajo costo que brindan información confiable y comparable. ¿Qué indicadores relevamos? El peso por la edad en niñas de 0 a 2 años, la talla para la edad de 0 a 18 años, el índice de masa corporal para la edad para niñas de más de 2 a 18 años. Los datos nominalizados de cada niña fueron cargados en un aplicativo para celulares y analizados mediante un procedimiento estadístico del software WhoAntro. Participaron en esta tarea 1.659 coordinadores y promotoras de salud capacitados en el manejo de las técnicas antropométricas para la toma de talla y el peso. Resultados. El relevamiento censal y descriptivo se realizó durante los meses de diciembre de 2020 y febrero 2021. Convocó a más de 50.000 niñas en 1.066 comedores y merenderos de 20 provincias de la Argentina. Según el índice de masa corporal para la edad, el 42,1% de las niñas y adolescentes de más de 2 a 18 años presentan malnutrición, 39,2% por exceso, 2,9% por déficit. En 2019 era 36,7%. Se incrementó 5,4 puntos porcentuales. Primera infancia, 2 a 6 años. Según el índice de masa corporal para la edad, el 32,4% presenta malnutrición. En el 2019 era un 27,4%. Se incrementó 5 puntos porcentuales. Segunda infancia, 6 a 10 años. Según el índice de masa corporal para la edad, el 49,1% presenta malnutrición. En el 2019 era un 43,8%. Se incrementó 5,3 puntos porcentuales. Adolescencia, 10 a 18 años. Según el índice de masa corporal para la edad, el 46,4% presenta malnutrición. En el 2019 era un 40,4%. Se incrementó 6 puntos porcentuales. Lactantes, de 0 a 2 años. Según el peso para la edad, el 28,4% presenta malnutrición. En el 2019 era un 26,1%. Se incrementó 2,3 puntos porcentuales. Resulta de alta prioridad interrumpir el avance creciente de la malnutrición, porque los trastornos nutricionales son reproductores de desigualdad social. La alimentación inadecuada abre las puertas a enfermedades, tanto en lo inmediato como en la edad adulta. La ausencia o insuficiente ingesta de nutrientes limita el crecimiento y desarrollo integral del niño, niña y adolescente, levantando barreras que le obstaculizan estudiar, capacitarse, acceder a oportunidades. El avance de la infantilización de la pobreza en nuestro país
nos interpela y exige que se refuercen y mejoren las políticas públicas para garantizar el acceso a derechos básicos hoy vulnerados: alimentación adecuada y de calidad, trabajo digno para las familias, salud y educación. Te invitamos a conocer más del proyecto en nuestra web www.isepsi.org.ar. Indicador Barrial de Situación Nutricional. ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Ahora sí, Laura, tenés la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto enorme y una alegría poder estar compartiendo. No voy a repetir, pero como ya dijo Yuyo y se vio en el video, este es el esfuerzo, es el resultado de un esfuerzo enorme y de un compromiso social y comunitario que, bueno, que nos enorgullece. Así que sin más, vamos a compartir algunos datos relevantes que, si bien ya estuvieron planteados en una parte importante hemos desarrollado en el video, queremos plantear, remarcar algunas instancias. Lo primero es que nos planteamos este objetivo de construir redes barriales en el territorio. Nos parece que eso tiene una significancia fundamental para romper con acciones fragmentadas y aisladas que no tienen impacto real en la transformación. El proceso de investigación-acción participativa justamente lo que nos permite es que necesitamos superar el mero diagnóstico, porque ustedes saben que la situación de malnutrición ha tenido a lo largo de los años, desde el año 2006, una trayectoria donde es sabido que han cambiado los patrones alimentarios y que eso ha impactado en estos indicadores. Pero estos diagnósticos están planteados y no encuentran tope para la modificación. Me pasó algo. No puedo, no me deja pasar. Quiero morir. ¿Estás bien? Sí, perdón. Voy a dejar de compartir, perdón, porque no sé qué pasó, pero no me deja avanzar con la diapositiva. Bien. Hay tres pilares que queremos destacar. Avanzamos en la mirada de la epidemiología crítica, donde planteamos que estas investigaciones y la información estadística requiere de horizontes que piensen en la transformación. Pensamos en el monitoreo epidemiológico participativo como una función necesaria y determinante de la política pública sanitaria. Y abordamos esta investigación desde una perspectiva de derechos. Pensamos que la alimentación y la salud son derechos básicos, inalienables, que deben ser garantizados por el Estado. Los aportes fueron presentados en términos generales. Lo que más nos interesa dejar planteado es que es necesaria la actualización de los indicadores antropométricos, es necesario poder establecer cuáles son las alertas para cada grupo etario, y por otro lado nos parece que la posibilidad de contar con una nominalización de cada uno de estos niños y de su situación nutricional singular nos permite una intervención para ir a resolver, o por lo menos para ir a darle un refuerzo a la situación de inseguridad alimentaria. La posibilidad de entablar un vínculo presencial y de cercanía con las familias le da un valor incalculable a esta investigación, porque estos niños y estas niñas tienen nombre y apellido, no son un número en la estadística, están en un lugar físico, y eso nos permite poder avanzar en una intervención territorial. Le doy la participación a Federico, que va a desarrollar los aspectos metodológicos. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, en primer lugar, lo que quería destacar es que este relevamiento que realizamos en el año entre, diciembre de 2020 y principio de 2021 no es el primero, sino que se viene realizando desde el año 2012. Lo que en esta oportunidad logramos fue expandir la cantidad de provincias a las que pudimos llegar. Nosotros censamos los comedores de barrios de pie, particularmente a los niños, niñas y adolescentes que asisten a esos comedores junto con sus padres,
y llegamos a más de 50.000 niños, niñas y adolescentes. En su mayoría, los padres reciben algún tipo de programa de transferencia de parte del gobierno, y también utilizando, digamos, resultados que nosotros generamos a través del IFAL, encontramos que la caracterización de esos hogares es de un 62% de hogares por debajo de la línea de indigencia. Entonces, utilizamos ese estudio también para tener en cuenta los resultados que vamos a presentar a continuación. Otro aspecto que resalta la importancia del abordaje es haber logrado la participación de 1.659 promotores y promotoras de salud, que ya lo vimos en el video, que trabajaron en sus barrios y se comprometieron, y realizaron la talla y peso en los comedores, y con ese fin, digamos, se realizaron 206 capacitaciones a nivel nacional, algunas de manera presencial y otras virtuales. Para garantizar la calidad de los datos antropométricos recolectados en el campo, se respetaron los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y los datos de cada niño, como decía en el video, también en algún punto, fueron cargados utilizando un aplicativo de celulares que nos permitió tener acceso en tiempo real o a corto plazo de los resultados de las tomas de los datos relevados, y de esa manera poder supervisar lo que se iba tomando en campo, trabajar sobre esos datos en un corto tiempo, casi a medida que iba avanzando la toma de datos en el campo. También, digamos, la utilización de este software nos permitió evitar errores en la carga, de realizar cargas posteriores, primero en papel, luego en una tabla y así sucesivamente. Y al mismo tiempo también nos permitió que en las zonas con poca conectividad a internet y con ya sea wifi o por telefonía o por red celular, pudiésemos relevar y acceder rápidamente a esos datos, ¿no? Y bueno, por último, lo que quiero destacar antes de acceder a los resultados del índice barrial de salud nutricional, que es lo que vamos a ver a continuación, nos parece importante repasar algunos resultados que han salido del IFAL, que es el estudio anterior que hemos realizado el año pasado, también en plena pandemia, como destacaba Isaac en su momento. En dicho estudio nosotros logramos llegar a 22.260 familias, que en total representan 38.302 niños, niñas y adolescentes, o sea que hay una equivalencia casi en el alcance de ambos estudios. En este caso fueron 24 provincias en vez de 20, 22 provincias en vez de 20, pero de todos modos, lo que podemos observar en estos dos cuadros que seleccionamos para introducir al tema es que, por un lado, el año pasado la mayoría de las familias tuvo que reducir el consumo tanto de carnes como de verduras y frutas, al igual que los lácteos. Y en el caso particular de las verduras y de las frutas, también se redujo la cantidad de veces que ellos consumen ese tipo de alimentos. Por otro lado, queríamos destacar que solo el 55% de las personas que en ese momento logramos entrevistar accedían a las 4 comidas diarias. El 19% solo accede a 2 comidas o menos, ¿no? Y bueno, con esto creo que ya podemos empezar la presentación de los resultados. Te doy el paso, Laura, y bueno, muchas gracias. Bien. A todos. Bueno, como ya lo pudimos escuchar en el video, y nosotros hemos dado continuidad a la serie histórica con la construcción de 3 indicadores: el índice de masa corporal, el peso y la talla para la edad. Los niños siempre los hemos organizado en 4 grupos etarios para poder visibilizar el impacto de la malnutrición en edades determinantes para el crecimiento. Así también, cuando hemos definido las variables, tomamos el déficit por bajo peso y por exceso el sobrepeso y la obesidad.
Cuando analizamos, según el índice de masa corporal, el 42% de estos niños y niñas se encuentran en alguna de las variantes de malnutrición, continúa el predominio del sobrepeso y la obesidad en detrimento del bajo peso. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos señalar que hemos introducido en esta investigación? El Ministerio de Salud de la Nación modificó el análisis para los indicadores en la encuesta nacional que se realizó en el 2018, se publicó en el 2019, donde se valoró a niñas y adolescentes también, y se han modificado los puntos de inclusión del normopeso, el sobrepeso y la obesidad para el grupo etario de los 0 a los 59 años, a los 59 meses. Esto determinó que tuviéramos que cerrar la serie histórica con la que veníamos, con los indicadores que veníamos analizando hasta noviembre del 2019, que se correspondían con la primera encuesta nacional de salud de nutrición que se hizo en el país en el año 2006. En ese momento nosotros cerramos nuestra malnutrición con el 41%. Cuando analizamos con esos mismos indicadores, la malnutrición nos da 46. Al aplicar los nuevos valores que vamos a adoptar a partir de ahora, porque creemos que tenemos que estar en un todo de acuerdo con la decisión que asume el Ministerio según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hay un detrimento del sobrepeso y la obesidad en la primera infancia a favor del normopeso. Esto es lo que provoca la modificación. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que el incremento de la malnutrición es de 5 puntos porcentuales. Por lo tanto, nosotros hubiéramos cerrado el 2019 con 36,7% y este nuevo relevamiento ofrece unos resultados que se ubican en el 42% de los niños. Es significativo el número y continúa el proceso estructural y crónico de la malnutrición que desde hace años no cede del 40%. Cuando analizamos el género de estas niñas y estos niños, encontramos que hay mayor prevalencia de la obesidad en las niñas, en las mujeres, que está por sobre la media nacional, un 43%, y en los varones se registra un 41%. El resto de los indicadores son similares. Esta descripción de la malnutrición a nivel nacional lo que nos ha permitido es poder tener una mirada general de qué sucede en las regiones de nuestro país. Podemos observar que para el IMC, la región del NEA, por ejemplo, presenta una malnutrición que está por debajo de la media nacional. Luego, en lo que es la región NOA, hay un paralelismo que se ubican en el 41%, salvo en Salta, Jujuy y Catamarca, donde la malnutrición se incrementa por encima de la media nacional. La región Cuyo también mantiene un porcentaje similar al 42%. Encontramos diferencias en la provincia de Santa Fe, con un 43%, y Córdoba, y las provincias ubicadas en la región sur, que se ponen por encima de la media nacional con una malnutrición que supera el 50%. Acá podemos advertir en este mapa nacional la graduación de que todas las provincias en las que hemos intervenido encontramos una malnutrición que tiene y que requiere de una intervención inmediata. Los indicadores por malnutrición podemos ver que siempre la preeminencia en todas las provincias y en todas las regiones están determinadas por la obesidad y por el sobrepeso. El bajo peso prácticamente está dentro de lo que es la media nacional, salvo en la provincia de Formosa, donde encontramos un 7% de bajo peso y que, bueno, debería ser considerado y confirmado porque es bastante preocupante, porque el déficit significa podría estar vinculado a situaciones de desnutrición crónica. Nosotros hemos analizado los grupos etarios.
todos comparten porcentajes de malnutrición importantes. El impacto de la modificación de la valoración del ministerio apunta a que en la primera infancia se reduce la malnutrición por debajo de la media, pero aún así el incremento entre el 2019 y el 2021 sigue siendo de 5 puntos porcentuales. La segunda infancia es la que se ve más afectada, niñas de 6 a 10 años. Esta situación claramente nos tiene que permitir evaluar cómo debe ser administrada la asistencia alimentaria, sobre todo en esta época de pandemia, de los comedores escolares, ya que ha sido discontinuada la entrega de viandas y la entrega de alimentos secos no estaría siendo un aporte nutricional adecuado. Los adolescentes continúan con su presencia de malnutrición, y bueno, aquí lo que podemos analizar rápidamente es que el sobrepeso está presente, y la obesidad sobre todo, está presente en forma predeterminada en la segunda infancia. Cuando analizamos la situación nutricional de los lactantes, de 0 a 2 años, a ellos les aplicamos la variable de peso para la edad. La malnutrición se ubica en el 28%, también hay un incremento que no es tan significativo como para el IMC, pero que sin embargo necesitamos tener una mirada profunda porque estamos en una etapa crucial donde no debería existir en estos niños déficit ni excesos que estén determinando la salud integral. Las variables afectan por igual a varones y a mujeres en el grupo de más pequeños, y la situación de la distribución de la malnutrición a nivel nacional no tiene la misma comparación que podemos hacer con el IMC, donde podíamos agruparlos a los valores según las regiones. En este caso no, encontramos que mayor malnutrición se ubica, por ejemplo, en Chubut, Formosa, Santa Fe, por encima de la media nacional. Los valores de malnutrición atraviesan en forma transversal el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, acá encontramos algunos datos que necesariamente deben ser confirmados y debe haber una intervención singular para cada uno de estos niños, porque encontramos que en la provincia de Formosa, en la provincia de Chubut, en la provincia de Mendoza y en Salta, Tucumán también, los valores del bajo peso se incrementan muy por encima de la media, entonces requieren de una intervención inmediata. Por último, el indicador de talla-edad. Este indicador, que es muy sensible, ya que lo que analiza son déficits acumulativos de largo tiempo. Aquí hablamos de cronicidad en el desarrollo y en el crecimiento de estos niños. La baja talla, ubicados en percentil -3, está afectando al mismo porcentaje de niños que pudimos encontrar en el año 2019. No encontramos variables que se modifiquen. Lo que sí vemos es que hay un mayor impacto de la baja talla en el grupo más pequeño, de la primera infancia. Es en el grupo de 2 a 6 años donde la baja talla se incrementa muy por encima de la media nacional. Aquí hemos sido muy estrictos en la medición, sabemos que la longitud, la toma de longitud tiene una complejidad bastante importante. Nosotros hemos extremado los criterios y la metodología y los instrumentos, pero bueno, es importante poder analizar cómo este tema de la baja talla impacta en etapas de crecimiento integral de nuestros niños. En los lactantes, la baja talla está ubicada en el 16%. Acá hay una situación hay una reducción de lo que nosotros encontramos en el 2019. Bueno,
quizás hemos ampliado el grupo de lactantes de 1.694. En este relevamiento hemos analizado a casi 4.000 niñas. Eso es bastante importante, y también hemos extremado la utilización de los instrumentos de medición para que tengan una precisión importante. ¿Qué es lo nuevo que incorporamos como información? Hemos consolidado cuántos niños no tienen DNI, encontramos 1.623, un 3% que está fundamentalmente, que lo encontramos fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y después en las provincias de Santa Fe, Chaco, Tucumán y Córdoba y Mendoza. Son indicadores que nos permiten avanzar sobre derechos vulnerados, en este caso que requieren de una rápida intervención para que estos niños consigan su DNI. Otros dos aspectos donde hemos hecho una primera intervención. El acceso a la atención de salud, le consultamos a la referente adulta que acompañó a los niños, ¿cuándo había sido la última vez que fue con sus hijos al control de niño sano, a la atención a la salita? El 46% nos dijo que hacía más de un año que no concurrían. Tengamos en cuenta que la medición se hizo en diciembre 2019, o sea que estamos hablando del periodo de recrudecimiento y advenimiento de la pandemia, que debilitó en forma muy significativa el funcionamiento del primer nivel de atención. En muchos de los casos, estas familias dejaron de concurrir y solicitar turno. Por lo tanto, este es un dato que nos parece que debería rápidamente resolverse. Y el otro aspecto es que hicimos un monitoreo de las cartillas de vacunación. Acá es bajo el número, son 1.369 niños sobre 48.000 que tendrían una cartilla incompleta, y fundamentalmente se vuelve a reproducir el dato de que es en Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Salta, donde encontramos la mayor cantidad de niñes con esta situación. Bueno, acá llegamos al final. Nosotros creemos que estos resultados nos dan señales de alta prioridad, que es necesario interrumpir el avance de la creciente malnutrición. Sobre todo, debemos pensar qué sucede en un contexto de pandemia, donde los trastornos nutricionales y las consecuencias de la alimentación inadecuada, como bien ya presentamos en el video, no solamente comprometen, generan desigualdad social, sino que son la puerta de entrada. Nosotros antes decíamos para el futuro de nuestros niños, ahora vamos a decir para el presente de estos niños. Creemos que el presente está comprometido, que la problemática de la obesidad y la diabetes infantil está presente en forma preocupante, y que esto no debería estar sucediendo, ya que es una comorbilidad de este virus, del coronavirus. Por último, como ya planteó Isaac, este 57,7% de niñas que representan un proceso creciente de la infantilización de la pobreza nos hacen pensar algunas propuestas que deberían ser impostergables. La ampliación de los programas alimentarios existentes más allá de los 6 años, la mejora de la calidad nutricional con la incorporación y provisión de alimentos frescos que aporten nutrientes esenciales, la equiparación de los montos de los programas de empleo de la economía popular que se acerquen a la canasta básica de alimentos, y por último, la jerarquización de las acciones preventivas. El monitoreo del crecimiento, si bien en esta situación de pandemia los efectores de salud están comprometidos en la atención de la lucha contra el coronavirus, creemos que no podemos desatender lo que está ocurriendo en el primer nivel de atención, y el acceso al turno temprano y precoz sigue siendo una necesidad para garantizar el buen vivir de nuestros niñas, niños y adolescentes. Cerramos con Ramón Carrillo,
porque él lo dijo hace muchos años y esta máxima se traslada a nuestros días. Sabemos que la riqueza social que da el trabajo, la vivienda, es lo que va a permitir que nuestro pueblo pueda mejorar su calidad de vida y avanzar en un futuro mejor y digno para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Laura. Creo que fue una exposición concisa y un informe preciso que, por supuesto, es indispensable repasar muchas veces. Es indispensable estudiar el informe y tratar de, sobre la base de los distintos aspectos, encontrar propuestas y soluciones, algunas de las cuales ahí se plantearon claramente en el final. Le damos la palabra entonces ahora a Enrique Abellá, que es médico, que es doctor, médico pediatra, que bueno, ha accedido ha colaborado con nosotros durante todo este proceso, con recomendaciones, con miradas críticas, con visiones con una visión profesional profunda, y bueno, le pedimos que nos haga un comentario para enriquecer toda la actividad. Adelante, Enrique. Tenés que desmutearte, Enrique. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, sí, sí. No, que no podía desmutear. Bueno, muy impresionado con la presentación. Yo había tenido oportunidad de leer el PowerPoint previamente, pero cuando uno lo escucha relatado es otra cosa. Pareciera que adquiere vitalidad. Y yo, la verdad que quiero primero felicitar muy profundamente al ISEPSI por este trabajo, por la amplitud, por la calidad, por la profundidad de la información. Es muy, muy valiosa. Y también quisiera mencionar en esto que a lo que han llegado es la culminación de un camino que empezó muy tímidamente, si se quiere. Si no arrancaron así de entrada. Y digo esto para rescatar la importancia de lo que se construye con el tiempo, y más cuando esta tarea se hace con la comunidad. Y también en ese mismo sentido quiero felicitar a la propia comunidad, porque en realidad ella es la verdadera autora de la información. Lo que han logrado tiene un profundo mérito de la comunidad, más allá del trabajo de coordinación, de metodológico que haya hecho el ISEPSI. El mérito de la comunidad es muy importante. Y en esto de construir desde pequeño, de poco a poco, ¿no? Los indicadores que seleccionaron, los 3 indicadores de índice de masa corporal para la edad, talla para la edad y peso para la edad, son excelentes indicadores antropométricos para estimar y valorar la situación nutricional desde el punto de vista antropométrico. Y porque estos datos que han obtenido y en la forma que han obtenido, trabajándolos de la propia comunidad, no solamente es la información que le da el dato crudo, sino lo que va asociado a esa información, que es la tarea de la propia comunidad con su propio diagnóstico, la problematización del problema nutricional por parte de la propia comunidad. El hecho que ustedes han trabajado este relevamiento en más de 50.000 niñas y adolescentes en prácticamente todas las provincias, porque decir 20 provincias es prácticamente todas las provincias, es un trabajo inmenso. No sé si ustedes tienen conciencia cabal de la magnitud de la tarea realizada,
Y más si esto uno lo suma a que casi el 99% de los datos son válidos. Eso no es poca cosa, digamos. Esa es una calidad de la información relevada muy importante. Yo no voy a comentar los resultados porque están en el comentario que hicieron antes fundamentalmente Laura y que está en el informe que se presentó. Simplemente resaltar la magnitud que tiene el tema del exceso de peso en todos los grupos de edades, en los menores de 18 años, todos. No solamente en términos absolutos, sino a través del tiempo, porque en estas dos mediciones, la anterior y esta, que es un término de un año prácticamente, que no es nada, el haber aumentado un 6% más o menos el exceso de peso es muchísimo. Eso lo que demuestra es la gravedad del problema de malnutrición. Yo creo que este trabajo en sí, coordinado por ustedes, pero fundamentalmente en tarea de la propia comunidad, es también un proceso que empodera a la población en la posibilidad de plantear estrategias para solucionar los problemas que se generan a través de este diagnóstico nutricional. Y más particularmente cuando con la utilización de las referencias que ustedes utilizan para categorizar la situación nutricional, esto permite hacerlo desde una perspectiva de derechos. Esas referencias tienen implícito una connotación de derecho sobre la salud y la nutrición. Entonces, esta actividad empodera también a la comunidad en esta reivindicación de derechos. Y también valoro mucho el hecho que se haya hecho con la comunidad localmente. Es decir, no es que un grupo de expertos se trasladó a la comunidad para hacer el relevamiento. La propia comunidad, o sea, la importancia del diagnóstico con participación local. Por eso yo, en conclusión, quiero destacar la robustez no solamente del diseño y del análisis de los indicadores, sino también el hecho de la participación de la comunidad. Hay un detalle más. El hecho de haber utilizado esta aplicación en los celulares para la carga de los datos le da un salto cualitativo en calidad muy importante. Esto garantiza la no pérdida de datos, la no imputación de datos equivocados por errores en la lectura. Y en esto, más allá que uno puede tener un sesgo porque es población de comedores y comederos y merenderos, esto tampoco es para descalificar la información. Todo lo contrario, no es una simple encuesta. Es la explicitación realmente de una comunidad organizada y en busca de reivindicación de sus derechos. Por eso, la verdad, me da mucha satisfacción poder comentar sobre el trabajo que han hecho, que es un trabajo de excelencia. Eso es todo lo que quiero decirles. Lo único que falta ahora es que lo publiquen en ambientes académicos, porque tiene un nivel de profundidad que amerita perfectamente que se difunda en la comunidad académica. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tus palabras, muchas gracias por tu comentario. Para nosotros, obviamente, nosotros y nosotras, tiene un enorme valor por venir de una persona como vos, de enorme trayectoria en la comunidad científica y en la atención de las problemáticas alimentarias de chicos, chicas y adolescentes. Quiero simplemente, me voy a tomar digamos, una licencia porque voy a decir algo que no tendría que yo intervenir en el medio de cada intervención, pero quiero decir algo, porque quiero destacar un comentario que vos hiciste, que es el de la participación de la comunidad. Fíjate que estamos en una situación de que el avance de la pandemia colapsa el sistema, está a punto de colapsar el sistema sanitario. Y se están priorizando en absolutamente todos los lugares del país adecuadamente la atención a los contagiados de COVID. Pero también aparece a partir del informe y de la experiencia, obviamente, de la que vos
seguramente podrías profundizar y hablar mucho más de lo indispensable que es el seguimiento de los niños desde su nacimiento hasta por lo menos cierta edad, un seguimiento prácticamente en términos cotidianos o en términos mensuales, la atención de los chicos, y obviamente habría que quizás rescatar algún tipo de participación de la comunidad, potenciar esta participación de la comunidad que se muestra muy efectiva y muy determinante a la hora de detectar los problemas. Quizás debamos contribuir a la participación de la comunidad para paliar esas dificultades que hoy tiene nuestro sistema sanitario para atender esta problemática. El dato que aparece ahí de que hay un porcentaje tan importante de familias que durante el periodo de la pandemia no pudieron concurrir a la atención sanitaria porque, digamos, los problemas que pudieran tener son de sus hijos solo, entre comillas, de obesidad y sobrepeso, obviamente es un tema sumamente preocupante y que debería ser tomado por las autoridades sanitarias para encontrarle alguna manera de por lo menos paliar esta situación con algún tipo de participación de la comunidad. Lo dejo como un interrogante desde una visión por supuesto, de desconocimiento en profundidad de la problemática sanitaria y de las necesidades de atención. Bueno, le damos entonces ahora muchas gracias de nuevo, Enrique, por tu colaboración y por las palabras tuyas. Le damos entonces ahora la palabra a... Quiero decir de que hay alrededor de 500 personas que están siguiendo el informe por el Facebook y por otras redes sociales. Y quiero también decirles y reafirmarles que el informe completo va a estar apenas termine esta actividad en la página del ISEPSI y va a poder ser ahí descargado y consultado todo lo que crean necesario. Le damos la palabra ahora a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social, y bueno, un colaborador de siempre con el ISEPSI, una persona de la que siempre hemos aprendido mucho y que cada vez que hemos necesitado hemos recurrido a pedirle ayuda, siempre nos ha prestado su colaboración. Así que con mucho gusto te escuchamos, Agustín, ahora. Ahí se me escucha, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. A ver, a vos, Isaac, pero creo que a todo el equipo y a todo el ISEPSI y a ese enorme ejército de misioneros y misioneras que se han puesto a trabajar y relevar información y a producir información. Productores de datos que no son neutros para nada. Primero, la felicitación por ese enorme despliegue. Llegan más de 40.000 niños, ha sido niñas en términos de los distintos dispositivos que se pusieron en juego, en 1.200, no recuerdo cuántos comedores a lo largo de 22 provincias, desde el campo de una organización social, pero puesto en la construcción de información científica, académica, capaz de poner en debate, en discusión, aspectos que no siempre están suficientemente visibilizados, y mucho menos porque lo que ustedes hicieron y en tiempo real y para llegar a una información que
a meses de haber sido terminada o relevada, ofrece la posibilidad de discutir los graves problemas nutricionales que tienen, de malnutrición que enfrenta la sociedad argentina. Y si bien uno puede decir que se trata de una muestra sesgada, no representativa del total de la infancia, estamos hablando de millones de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, afectados por esta situación. La cantidad de datos, la cantidad de casos, de observaciones puestas en esos casos, da cuenta de un fenómeno que, aunque la muestra no sea representativa, es un fenómeno que es robusto en su existencia. Metodológicamente existe. El fenómeno que ustedes relevaron es como lo relevaron. La cantidad de información que han recogido confirma y reconfirma por esa cantidad de casos que hay un grave problema de malnutrición en la sociedad argentina. Y que un segundo elemento que cabría señalar dentro de ese mismo diagnóstico es que incluso estamos hablando de aquella población que concurre a comedores, es decir, que logra ser asistida y que es apoyada por una alimentación, una asistencia directa en materia de alimentación o nutrición. Además de que la mayoría de ellos reciben programas sociales, tal como ustedes han identificado. ¿Qué dice esto? Dice la insuficiencia que tiene nuestro sistema de protección alimentaria para garantizar una buena nutrición, una buena alimentación y una salud alimentaria a millones y millones de niños y niñas en este país, a los sectores más pobres y vulnerables. Es como contundente la inferencia. Bueno, puede haber puntos más, puntos menos, pero uno podría hacer un problema de cuál es el valor, alrededor de qué rango, margen de confianza, pero el problema existe y es grave. Supera los índices, las medias, por mucho los promedios que surgen de las encuestas nacionales de nutrición. Entonces está hablando de una enorme brecha, de una problemática que es muy distinta a la que describen las mediciones que promedian situaciones nacionales. Y que por lo tanto son un valor agregado al conocimiento del problema y al debate público y político del problema. ¿En qué sentido? En este segundo aspecto que quiero mencionar, en la insuficiencia, debilidad, fragilidad, incapacidad o impotencia de los mecanismos que venimos dándonos como sociedad o como Estado para atender el problema. Y quiero llevar este segundo comentario al tercero. Si este es el diagnóstico, si estamos en un diagnóstico, si esta tesis es así o se confirma, se reconfirma, a mi juicio, de manera muy robusta con la información que ustedes han creado, pero además confirmada por otras informaciones, por otras fuentes. Nuestro propio estudio de la encuesta de la deuda social confirma parte de lo que ustedes, a partir del informe que hemos hecho de evaluación del plan alimentario y incluso de la asistencia a través de asistencia directa a través de la alimentación, que el COVID produjo un enorme, profundo, desgarrador deterioro de la situación y que las políticas no compensaron, asistieron, hicieron menos grave el problema, pero no compensaron. Y que el problema no vino solo con el COVID, sino que en realidad era previo al COVID. Y que esa situación es más estructural y no podemos asociarla ni siquiera a esta crisis socioeconómico-sanitaria. Entonces, lo que surge como un tercer derivado en mi comentario es la necesidad de una profunda reforma de todo el sistema de protección social y de las políticas sociales, en donde una de las claves sin duda tiene que ver con el trabajo, sin duda tiene que ver con el empleo, con el trabajo, con la creación de valor agregado en saberes, en bienes y en servicios en los espacios más pobres, creando trabajo. Trabajo de los segmentos populares o vulnerables, proveyendo de mejores bienes, servicios y saberes al campo popular, en donde haya más capital humano, más capital social, más capital alimentario, sanitario,
en nuestras comunidades a través del trabajo, porque eso no se logra por magia, se logra con el trabajo de los propios, incluso de los propios sectores vulnerables, creando su propia riqueza y su valor para superar y salir de esta problemática. De un trabajo mínimo garantizado alrededor de políticas de salud, políticas sanitarias, políticas alimentarias. Hay mucho por hacer, pero hay que crear trabajo para eso. Se hace con trabajo. Entonces, la reforma profunda pasa por articular las políticas alimentarias a políticas de empleo mínimo, garantizado, seguro, de empleos decentes, a multiplicar esos empleos en trabajadoras y trabajadoras de las comunidades al servicio justamente de las propias comunidades. También pasa, a mi juicio, por una articulación pública que tiene que ser política nacional, pero al mismo tiempo descentralizada a nivel provincial, y local, municipal y eventualmente comunitario, que es cómo se hacen las compras nacionales, el acopio de alimentos y su distribución hacia los sectores populares, hacia los espacios públicos de alimentación, incluso desde las escuelas hasta los comedores, los hospitales, las salitas. Cómo se organiza todo ese mecanismo de compras nacionales, cómo eventualmente se descentraliza para fomentar incluso la producción agrícola en los segmentos, en las comunidades, en las propias comunidades o en las áreas rurales locales o semirurales locales, o se desarrollan nuevas formas de trabajo intensivo vinculado a la producción de alimentos saludables. Y esto forma parte de la dieta, de un protocolo de dieta que llevan adelante los comedores y tienen las escuelas, los hospitales, las salitas, los prestadores de este sistema alimentario. Es decir, una articulación con los productores de alimentos y una multiplicación de productores de alimentos saludables asociados a justamente estas cadenas que asistan a los sectores que requieren de esos alimentos. La seguridad alimentaria asociada a la soberanía alimentaria de los sectores populares. Creo que esa reforma está pendiente de ser debatida. No está en la agenda. Tenemos que reestructurar todo el sistema vinculado a que la política nutricional tiene que ser también una política de empleo y de desarrollo económico productivo, haciendo sinergia en los espacios locales, en las comunidades, a nivel de las regiones. Esto implica articulación de actores, en donde, a mi juicio, el Estado municipal tiene que estar presente, fuertemente presente, junto con las organizaciones sociales, las escuelas, las organizaciones como desde las iglesias hasta las organizaciones populares, tienen que estar articuladas, pero yo preferiría luchando y construyendo esas nuevas realidades, más que lamentablemente pidiendo más transferencias en la Avenida 9 de Julio. Siendo capaces de poner todas esas energías en la construcción de un empoderamiento social a nivel local, comunitario y de un buen vivir a través de una buena salud y una buena alimentación en el espacio local. Para mí, esas reformas estructurales tienen que ser la agenda de la nueva política social. Tenemos que construir el debate de una nueva agenda de las políticas sociales, que no es solo política de asistencia, no es, ni siquiera diría solo, no es política de asistencia, es política de producción de riqueza y de empoderamiento de la riqueza por parte de los sectores populares con su propio trabajo y con sus propias capacidades de hacer. Entonces, cierro mi comentario, además de volver a felicitarlos, entender que lo que han hecho es encomiable, ha sido un proceso extraordinario desde el punto de vista del proceso social de investigación, de la calidad, robustez de la misma. Nos coloca un diagnóstico muy crudo, muy ríspido en términos de que no hay vuelta de hoja, por mucho que haya asistencia
alimentaria y se duplique la asistencia alimentaria, nuestro pueblo no está bien alimentado, sufre una malnutrición, y eso sufre también nuestro presente, pero también nuestro futuro. El diagnóstico es muy, muy fuerte. Y en tercer lugar, lo que deriva. No podemos solamente requerir una cuota más alimentaria, ¿no? Es algo más lo que se requiere. Tenemos que dar un paso cualitativo en las demandas, en la demanda política, por una política integral, sanitaria, saludable, integral, social integral, para el desarrollo humano y la integración social de nuestras comunidades. Así que, más que felicitarlo, no cabe otra cosa. Las dudas metodológicas quedan para los expertos estadísticos que quieran encontrar el hilo fino de alguno de los problemas o temas que podría haber, y que sin duda hay, como en toda investigación, y los motivo, inspiro impulso a que pongan en agenda, en debate público estos temas de manera abierta, con mucha seguridad, y con el apoyo que van a tener por lo menos desde el Observatorio de Deuda Social Argentina y seguramente de muchos otros centros académicos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Agustín. Como siempre, tu intervención nos ayuda a trascender, digamos, la superficie del problema y tratar de ir a las causas. Compartimos absolutamente todo el diagnóstico, compartimos absolutamente que la solución no es más asistencialismo. Rechazamos en realidad un sistema que esté asentado en la asistencia coyuntural, y sobre todo el de tratar como un problema transitorio una situación que no es transitoria. En los últimos tiempos estamos acostumbrados a que los estados, ante situaciones de que se agudizan, inmediatamente sacan de la galera ayudas que son transitorias, un bono, una ayuda que dura 2 o 3 meses, una transferencia de renta que tiene esa característica, un programa, supuestamente un programa de empleo, pero que no se puede sostener en el tiempo, o que no tiene en realidad una perspectiva de sostenimiento en el tiempo, y son todas soluciones transitorias, medidas transitorias que no son soluciones en realidad, orientaciones con instrumentos transitorios para una situación que no es transitoria. Hay un núcleo duro de nuestra población que hace muchos años no ha podido salir de la inseguridad alimentaria. Generaciones de argentinos y argentinos que viven en la situación de inseguridad alimentaria, y que obviamente con esas soluciones o supuestas soluciones no se digamos, aborda la problemática en profundidad. Y en líneas generales, los movimientos sociales con los que nosotros trabajamos compartimos profundamente esta perspectiva que vos estás planteando. Nuevamente te agradecemos tu participación, tu ayuda, tus consejos permanentes y los intercambios que hacemos con vos siempre, que siempre nos han enriquecido y nos siguen enriqueciendo. Bueno, ahora le damos la palabra a Marcela Rebón, que está acá presente en el Zoom, y que entiendo que viene en representación del ministro Daniel Arroyo, que por circunstancias particulares hoy no pudo acompañarnos, como ha sucedido siempre en todas las presentaciones que hemos hecho. Marcela, te damos la palabra. Bueno,
Gracias, Isaac. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos quienes están presentes y quienes también están siguiendo esta presentación por las redes. En primer lugar, bueno, transmitirles las disculpas del ministro Arroyo por no poder acompañarlos en esta presentación, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero bueno, la agenda apretada de la gestión no se lo permitió. También agradecerles a Yuyo, a Laura y a todo el equipo de ISEPSI por siempre compartirnos cada uno de los estudios, cada uno de los procesos de relevamientos que van realizando, que para nosotros son de suma importancia. También agradecer a todo el equipo de ISEPSI que hizo el estudio en el territorio, este vasto equipo de 1.600 promotores. La verdad que es un trabajo impresionante en cada provincia, en cada municipio, en cada uno de los comedores, en cada uno de los merenderos, fundamentalmente también a las familias que han aportado y que han colaborado poniendo a disposición la información de sus familias y de cada uno de sus integrantes. Para nosotros en particular, la información que genera ISEPSI en cada uno de estos documentos y en cada una de las instancias en las que hemos podido compartir, nos ha resultado, la verdad que fundamental para lo que es el monitoreo que realizamos desde el Ministerio de la situación nutricional de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Bueno, no quiero repetirme un poco también con lo que planteaba Enrique, lo valioso que tiene este tipo de estudio, no solamente por la información que aporta, sino también por la metodología que utilizaron. Se ha puesto en juego la participación social, la acción de la comunidad, el trabajo en el territorio. Sabemos del esfuerzo enorme que significa esto, pero también entendemos lo valiosa que es esta información para nuestro ministerio. Desde el Ministerio de Desarrollo Social venimos planteando un poco en este contexto, y para no ser redundante, una necesidad de revisar las políticas sociales en el marco de esta pandemia. Esto ha supuesto una búsqueda de nuevas formas de hacer política social. En el caso particular de nuestro ministerio, ha requerido de una adaptación de los servicios sociales existentes, de las modalidades y de los formatos de previsión de estos servicios y de estas prestaciones, de cómo teníamos que seguir y contactarnos en el territorio con los titulares de cada uno de los programas, proyectos y acciones que desarrollamos. Pero al mismo tiempo, esto también ha supuesto volver a concentrar los recursos en las modalidades más tradicionales, que tienen que ver con la asistencia social directa. Esto fue un poco, una forma también de interpelar que ha tenido la pandemia con respecto a al ministerio durante el último año y pico, el año por lo menos que llevamos en este contexto sanitario tan difícil. Como lo han dicho todos los expositores, la emergencia sanitaria tuvo un impacto directo en todos los indicadores sociales, en la pobreza, en la indigencia, en el desempleo. Como vimos en la presentación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la nutrición. Para atender, también hay que entender, y por ahí, es un poco lo que nosotros vemos diariamente, es que en este contexto hemos tenido que atender a nuevos sectores de la población, aquellos que no son los destinatarios, tradicionales de las políticas y de las transferencias por parte del Estado. Se han acercado a los comedores, a los merenderos, esto muchos de los que están acá lo saben muy bien, poblaciones empobrecidas, clase media empobrecidas, trabajadores informales que no habían necesitado, de estas prestaciones y de estos servicios, y como producto de la pandemia habían perdido sus trabajos en situación de precariedad, sus ingresos, y que necesitaron, además de estas prestaciones y de servicios de la asistencia social directa. La verdad que es muy fuerte, ver un poco son los números que acá se presentaron en relación a los niños, las niñas y los adolescentes. La verdad que cuando el ministerio, y este gobierno asumió, la situación social era muy crítica. Teníamos niveles de pobreza del orden del 35%. En este momento, las últimas estimaciones, los últimos cálculos dicen que la pobreza en Argentina es del 42% para toda la población, pero si estamos hablando de
niños, niñas y adolescentes, estamos hablando del 57% de la población. Sabemos que todas las acciones que se puedan hacer en materia de asistencia son insuficientes, que es necesario, trabajar con políticas que cambian las situaciones estructurales. Sabemos que las políticas sociales, el Plan Argentina contra el Hambre, especialmente la tarjeta alimentar, que hoy alcanza a 1,5 millones de personas, el refuerzo que se hizo a los comedores escolares, a los merenderos y a todos los comedores comunitarios de todo nuestro país, han logrado de alguna manera que la población más vulnerable no tenga, digamos, no haya alcanzado niveles de pobreza más agudos. Pero igualmente cuando vemos estos estudios, cuando vemos estos números, y así sea, digamos, de estos trabajos, digamos, más académicos o de organizaciones sociales, o mismo las estadísticas oficiales del INDEC, son sumamente alarmantes. Sabemos también que la pandemia puso en evidencia la gran desigualdad social existente en nuestro país y en todos los países de la región. La pandemia, siempre decimos, nos golpeó a todos los países del mundo, pero la verdad es que no nos golpeó a todos por igual. La cobertura de salud, las brechas tecnológicas, la precariedad laboral, la precariedad de acceso a los servicios sociales, el déficit habitacional, no fueron, digamos, iguales para todos. Estas cuestiones endurecieron de alguna manera las consecuencias de una crisis sanitaria global. Y esto también se vio muy reforzado y fue más intenso cuando hablamos de las medidas de aislamiento que se debieron tomarse. Para el Ministerio de Desarrollo Social esto presentó una gran interpelación y un gran desafío. A esta crítica situación que mencionaba con respecto al inicio de la gestión, se le sumaron todas estas consecuencias producto de la crisis sanitaria mundial. En este gran desafío, el Ministerio de Desarrollo Social en el 2020 triplicó los recursos asignados en el presupuesto para ese año, pero contó también al mismo tiempo para su ejecución con la misma estructura administrativa y con los mismos recursos humanos, que también se encontraron afectados en estas cuestiones que tenían que ver con el aislamiento, con combinar y compatibilizar lo que son las tareas del hogar, el apoyo, el acompañamiento a los chicos, las cuestiones laborales, los problemas, digamos, tecnológicos de conectividad. La verdad que fue un desafío muy grande. A la fecha de hoy decimos que la pandemia, como ya sabemos, la pandemia no concluyó. La Argentina está transitando la segunda ola de contagios. Los que vamos viendo los números cada día son sumamente alarmantes. ¿Qué podemos decir? Esta situación requiere nuevamente de políticas sociales que combinen, ¿sí?, tres distintas lógicas. Por un lado, la asistencia social directa, sobre todo lo que tiene que ver con la emergencia alimentaria para las poblaciones más vulnerables, y el apoyo a los gobiernos jurisdiccionales, locales y a todas las organizaciones sociales que han logrado sostener a gran cantidad de la población y a los sectores más vulnerables con el trabajo que realizan cada día y todos los días en el territorio, acompañando, sosteniendo y dando asistencia. Por otra parte, hay que apuntar también a la Argentina de la reconstrucción, a la Argentina de cambiar las cuestiones estructurales, como planteaba recién Agustín. Y en esto creo que concuerdan con el ministro Arroyo, que esto tenemos que pensar y tenemos que trabajar en cuestiones que tienen que ver con una apuesta a la generación de trabajo y a la generación de empleo. Nosotros en este momento estamos haciendo un gran esfuerzo y un gran desafío que tiene que ver con volver a vincular los planes sociales, es decir, los planes de transferencias de ingresos con las actividades laborales, con las actividades productivas y con las actividades vinculadas con lo comunitario, que sabemos que durante este año tan difícil que venimos atravesando, lograron sostener y acompañar a gran parte de la población en situación de vulnerabilidad. ¿Qué decimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de planes sociales vinculados con el empleo? Estamos vinculando con actividades fundamentalmente de la construcción, con las actividades textiles, con el mejoramiento de las condiciones habitacionales,
y también con la prestación de los servicios comunitarios básicos, como es la atención en los comedores y como es la atención en los centros de cuidado infantil. La verdad que el desafío no es menor, nos queda mucho tiempo todavía, aparentemente vamos a tener un largo recorrido para salir de esta crisis. Y lamentablemente, bueno, los números que hemos visto no son alentadores, pero tenemos plena confianza de que desde que este gobierno, desde que este ministerio, en forma conjunta con cada una de las organizaciones y con cada uno de las personas, los trabajadores que hoy se desempeñan en estos espacios de cuidados, en estos espacios donde se brindan las prestaciones alimentarias, tienen mucho que hacer, tenemos mucho que hacer y que nos queda un camino largo todavía por recorrer. Así que bueno, nuevamente mis saludos y mi agradecimiento por este espacio y buenas noches. Bueno, muchas gracias Marcela. Obviamente gracias a vos, gracias a Martín, que también está acá presente y durante todo este proceso de relación con el ministerio siempre nos acompañó con mucha diligencia, con muchas ganas, con mucha fuerza. Muchas gracias por la participación de ustedes hoy en nombre del ministro. Y finalmente, quiero hacer un saludo especial porque se tuvo que retirar también por problemas de agenda de Silvia Saravia, nuestra coordinadora nacional del Movimiento Barrio de Pie. Entonces quiero hacer un saludo especial, un saludo de reconocimiento profundo y de reconocimiento total a la tarea que hicieron, que hacen y que hicieron durante este proceso los compañeros y compañeras de Barrios de Pie, del movimiento Barrios de Pie. Sin la participación del movimiento, sin la participación de los compañeros y compañeras, obviamente, como destacó Enrique, como destacó Agustín, obviamente esta información que hoy dimos a conocer acá, este informe que hoy dimos a conocer, no hubiera sido posible, digamos. La característica justamente que tiene nuestra investigación, todas nuestras investigaciones, es el de la participación activa de los miembros de la comunidad, de los miembros, en este caso, de los comedores comunitarios que desarrollan sus tareas en las condiciones, que vienen desarrollando sus tareas en las condiciones más difíciles. El desafío, como planteó Laura, me parece que hay que destacar que la situación de crisis alimentaria se conjuga con la pandemia y agrava la exposición de las personas, en este caso de niños y niñas y adolescentes en situaciones de malnutrición, agrava las posibilidades de exposición a los contagios del virus. Entonces, no es una situación que se pueda plantear que una es prioritaria a la otra. Van juntas. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por paliar y resolver e iniciar un camino de resolver las situaciones de malnutrición, porque en condiciones de contagios masivos exponemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a situaciones mucho más comprometidas y mucho más complicadas. Nuevamente, un agradecimiento a todos y todas los que hicieron posible el informe, a los que escucharon, y nos acompañaron durante todos estos minutos. Y
y también a las representantes como Enrique Abellá, como Hugo Merced, y de la Universidad de San Martín, que también nos ayuda permanentemente a producir todos estos informes, y al Ministerio de Desarrollo Social en su conjunto, en la construcción de este observatorio de las políticas públicas respecto a la lucha contra el hambre. Creo, no sé, Laura, creo que estamos en condiciones de cerrar la actividad y de liberar a las personas que están acompañándonos, que puedan estar tranquilos en su casa, preparando la cena, y bueno, y por ahí escuchando noticias que no son tan halagüeñas. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dar un último saludo, es a los equipos y las equipas técnicas del ISEPSI, que le han dado calidad a este relevamiento en relación al anterior, y bueno, eso es un paso importantísimo, lo que es la conjunción de espacios académicos y de organizaciones sociales interviniendo en la construcción de conocimiento. Así que abrazo a todos, y bueno, seguimos y tenemos nuevos desafíos por delante. Así que nos encontramos rápidamente en el territorio. Muchas gracias.